Esa Nochebuena, entendí que el amor de una madre puede usarse como un arma en su contra. Mi nombre es Adelaine Benson. Tengo 65 años, y esta es la historia que nunca pensé que contaría. Porque duele admitir que tu propio hijo te permitió ser humillado en la noche más sagrada del año. Todavía recuerdo el sonido de la llave girando en la cerradura desde afuera. Clic. Y luego su voz, fría, calculada. Solo quiero a mi familia en la mesa. Eleanor, deberías descansar. Desde el otro lado de esa puerta, escuché las risas, el tintinear de las copas, el aroma del pavo que había pasado horas preparando, las voces de mis nietos pidiendo por mí, y su respuesta dulce y engañosa. La abuela está cansada, cariño. Ya comió. Me senté al borde de la cama. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. De la humillación, de una tristeza tan profunda que ni siquiera tenía un nombre. En la mesita de noche, una fotografía nos miraba. Mi hijo pequeño abrazándome en otra Navidad cuando yo era su mundo. Cuando me prometió que siempre me cuidaría. Cerré los ojos y tomé una respiración profunda. Y entonces pensé en algo que había hecho 3 días antes, algo que ella no sabía, algo que nadie sabía. Pero mientras brindaban con champán francés, sonó el timbre. Antes de contarte lo que pasó esa noche, necesito que entiendas cómo llegué allí. Necesito que conozcas a la Eleanor de antes. La que creía en las promesas. La que pensaba que el amor de una madre era un escudo indestructible. Hace 5 años, mi vida era diferente. Vivía sola en mi casa. Esa casita con el jardín donde mis hijos crecieron, donde planté bugambilias y gardenias, donde cada Navidad montaba el nacimiento en la sala con las mismas figuras de barro que mi madre me heredó. Mi esposo Herbert había fallecido 2 años antes. Y aunque dolía, había aprendido a vivir con su ausencia. Me levantaba temprano, preparaba agua fresca para el café. Las plantas van a la iglesia los domingos. Tenía amigos. Tenía una rutina. Tenía paz. Mi hijo Steven venía a verme todas las semanas, a veces con los niños. Siempre cariñoso, siempre preocupado. Mamá, ¿estás comiendo bien? Mamá, ¿necesitas algo? Hasta que un día llegó con ella. Valerie, alta, elegante, con una sonrisa que parecía pintada. Me abrazó como si me conociera de toda la vida. Mamá, qué casa tan hermosa. Steven me ha hablado mucho de ti. Me llamó mamá desde el primer día. Sonreí. Le ofrecí café y la tarta de queso que había hecho esa mañana. Comió delicadamente, alabando cada bocado. Steven la miraba hipnotizado, y yo, ingenua, pensé, qué maravilloso que mi hijo haya encontrado a alguien que lo haga feliz. No vi las señales. No vi cómo miraba mi casa, cómo tocaba los muebles, cómo evaluaba cada rincón con esos ojos calculadores. No vi que ya estaba midiendo el territorio porque 6 meses después, Steven llegó con una propuesta. Mamá, Valerie y yo queremos que vengas a vivir con nosotros. Al principio, pensé que era una bendición. Mamá, no estarás sola. Estarás con tus nietos todos los días. Tendrás compañía. Steven lo dijo con tanto amor que no pude negarme. Vendí mi casita. Esa decisión aún duele en mi pecho, pero él insistió tanto, y Valerie, siempre sonriendo, repetía, mamá, va a ser maravilloso. Nos enseñarás tanto. Los niños te necesitan. Me mudé un martes de abril. Llegué con mis maletas, mis fotografías, mi nacimiento de arcilla envuelto en papel de periódico. Valerie me recibió con flores. Bienvenida a tu nuevo hogar, mamá. Los primeros meses fueron buenos. Ayudé con los niños. Los llevé al parque. Les conté historias antes de dormir. Preparé la cena cuando Valerie llegaba cansada del trabajo. Ella estaba agradecida. Steven estaba feliz. Pero luego los comentarios comenzaron pequeños, envueltos en sonrisas. Mamá, ¿no crees que el guiso tiene un poco demasiado de canela? En mi familia, lo hacemos diferente. Oh, mamá, tal vez no cuentes esas historias viejas a los niños. Les asustan. Eleanor, ¿podrías no poner la televisión tan alta? Intentamos mantener un ambiente tranquilo aquí. Me disculpé. Me ajusté. Intenté no molestar a nadie.
Un día, bajé a desayunar y encontré que habían reorganizado los muebles de la sala. Mi sillón favorito, el que me regaló Edward, estaba en el sótano. Simplemente no combinaba con la nueva decoración. Mamá, espero que lo entiendas. Steven no dijo nada. Otra tarde, busqué mi Belén de barro para limpiarlo. No pude encontrarlo. Le pregunté a Valerie. Oh, sí, mamá. Simplemente ocupaba mucho espacio. Lo doné a la iglesia, pero no te preocupes, compramos uno nuevo, más moderno. Sentí un nudo en la garganta. Esas figuras habían estado en mi familia durante 3 generaciones. Pero no dije nada. No quería causar problemas hasta que una noche, mientras cenábamos, Valerie soltó la frase que marcó el principio del fin. Steven, cariño, ¿no crees que tu mamá estaría más cómoda en una residencia? Hay algunas muy bonitas con gente de su edad, actividades, enfermeras. El tenedor cayó de mis manos. Steven me miró y en sus ojos vi algo que rompió mi alma. Duda. Esa noche no pude dormir. Solo me quedé mirando el techo de mi habitación. Esa habitación que Valerie había decorado con colores neutros y muebles minimalistas. Nada mío. Nada que me recordara quién era antes de llegar allí. Las palabras de Valerie giraban en mi cabeza como un disco rayado. ¿No crees que tu mamá estaría más cómoda en un hogar? Un hogar. Como si fuera un mueble viejo que ya no sirve. Como si mis 65 años me hubieran convertido en una carga. Y lo peor, la mirada de Steven, esa duda, ese silencio. No me defendió. Mi propio hijo. El niño que había llevado en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre. El que consolé cuando su perro murió. El que lloró en mi hombro el día que enterramos a su padre. Ese mismo hombre no dijo una sola palabra en mi defensa. Me levanté antes del amanecer. Hice café. Aunque sabía que a Valerie le gustaba el espresso de su máquina italiana. Hice huevos revueltos y tocino, tortillas frescas. Cuando bajaron para el desayuno, sonreí. Buenos días. Les hice el desayuno. Valerie miró la mesa con una expresión difícil de leer. Oh, mamá, qué lindo detalle, pero sabes, Steven está cuidando su colesterol, y los niños son intolerantes al gluten. Lo he mencionado varias veces. Nunca lo había mencionado. Steven no levantó la vista de su teléfono. Gracias, mamá, pero ya tomé un batido. Me senté sola y comí lo que había preparado. El sabor del tocino era amargo en mi boca. A veces confiamos en las personas equivocadas. ¿También has sido decepcionado por alguien a quien amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerla. Los días siguientes fueron iguales. Intenté ser útil. Hice la colada, pero Valerie me dijo que la máquina tenía un ciclo especial que no sabía usar. Limpié la sala, pero ella explicó que tenían una sirvienta que venía 2 veces por semana y que no debía cansarme. Jugué con los niños, pero Valerie interrumpía. Niños, la abuela necesita descansar. Vayan a hacer su tarea. Poco a poco, comencé a desaparecer. Me convertí en un fantasma en esa casa. Pasaba horas en mi habitación. Veía la televisión con el volumen bajo para no molestar a nadie. Leía los mismos libros una y otra vez. Los niños dejaron de tocar mi puerta. Steven trabajaba hasta tarde. ¿Y Valerie? Valerie me miraba como alguien mira un problema que necesita ser resuelto. Un día, mientras doblaba mi ropa, encontré un folleto de hogares para ancianos. Estaba en mi cama. Alguien lo había dejado allí intencionadamente. Sunida Levilla, donde su ser querido vivirá con dignidad y alegría. Había círculos rojos alrededor de los precios, notas en el margen con la letra de Valerie, incluye 3 comidas, enfermería las 24 horas. Me senté en la cama con el folleto en mis manos y por primera vez en meses lloré. Lloré por mi casa vendida, por mi nacimiento perdido, por mis días vacíos, por la soledad que sientes cuando estás rodeada de personas que ya no te ven. Pero sobre todo, lloré por mi hijo. Porque Steven había dejado de ser mi hijo, ahora era el esposo de Valerie. Y en esa casa, ella estaba a cargo. Esa noche durante la cena, Valerie mencionó el hogar nuevamente. Mamá, Steven y yo estamos viendo opciones. Hay uno muy bonito en los suburbios.
Tiene hermosos jardines, talleres de pintura, incluso yoga para mayores. Miré a mi hijo. Steven, ¿realmente quieres que me vaya? No me miraba a los ojos. Mamá, no es que queramos que te vayas. Simplemente creemos que estarías mejor. Tendrías más compañía aquí. Solo pasas todo tu tiempo sola en tu habitación. Paso todo mi tiempo sola porque nadie me habla. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Valeria entrecerró los ojos. Mamá, creo que estás exagerando. Siempre hemos sido muy respetuosos contigo. Donaste el Belén de mi madre sin pedírmelo. Silencio. Steven aclaró su garganta incómodo. Mamá, son solo cosas. Eran mis cosas. Valeria dejó caer su copa de vino sobre la mesa con un golpe seco. Eleanor, creo que necesitas entender que esta es nuestra casa y que Steven y yo tomamos las decisiones aquí. Si te molesta tanto, tal vez realmente sea mejor que busquemos otras alternativas. Me levanté de la mesa sin decir nada. Subí a mi habitación. Cerré la puerta. Y en ese momento, tomé una decisión. Si iban a tratarme como si fuera invisible, entonces iba a usar esa invisibilidad a mi favor. Al día siguiente, mientras Valeria estaba de compras y Steven en el trabajo, abrí mi laptop. Busqué el número de una abogada, no cualquier abogada, una vieja amiga de la familia, alguien que había conocido a mi hijo desde que era niño, la señora Megan Stone. Le escribí un correo electrónico. Megan, necesito tu ayuda. Creo que soy víctima de abuso emocional. Necesito documentar todo antes de que sea demasiado tarde. La respuesta llegó 2 horas después. Eleanor, puedes contar conmigo, pero necesito que sigas mis instrucciones al pie de la letra. Y así fue como todo comenzó. La señorita Stone llegó 3 días después. Tocó el timbre un martes por la tarde cuando Valeria estaba en su clase de pilates y Steven estaba en una reunión de negocios. Abrí la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a estallar de mi pecho. Megan me abrazó y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en meses. Que alguien me veía. Que alguien me creía. Eleanor, cuéntame todo. Nos sentamos en la sala de estar. Esa sala de estar que ya no se sentía como mía. Donde mis fotos habían sido reemplazadas por arte abstracto. Donde mi sillón había desaparecido. Le conté todo desde el principio, desde la venta de mi casa hasta el folleto para el hogar, desde los comentarios envenenados hasta la donación de mi Belén. Megan escuchó en silencio, tomando notas en un cuaderno negro. Cuando terminé, ella dejó el bolígrafo sobre la mesa y me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Eleanor, lo que estás experimentando se llama abuso psicológico a personas mayores. Es un crimen, pero necesitamos pruebas. ¿Pruebas? Sí, necesitamos documentar todo. Grabaciones, mensajes, testigos, cualquier cosa que muestre el patrón de abuso. No sé si puedo hacer eso. Steven es mi hijo. No quiero meterlo en problemas. Megan tomó mis manos. Eleanor, tu hijo ya está en problemas porque está permitiendo que esto suceda. Y créeme, si no pones fin a esto ahora, empeorará. He visto casos como este. Terminan con el anciano completamente aislado, sin recursos, sin dignidad. Sus palabras me helaron hasta los huesos. ¿Qué tengo que hacer? Primero, instalaremos una pequeña cámara en el pasillo, algo discreto, solo para documentar si hay más incidentes. Segundo, quiero que empieces a anotar todo, fechas, horas, lo que dijeron, lo que pasó. Y tercero, se detuvo. Tercero, necesito que te mantengas fuerte. Esto va a doler, pero es necesario. Esa tarde, Megan instaló una cámara del tamaño de un botón en un marco de fotos en el pasillo. Desde allí, podía ver la puerta de mi habitación y parte de la escalera. Graba automáticamente cuando detecta movimiento. Tiene almacenamiento en la nube. Nadie puede borrar las imágenes. Cuando se fue, me quedé sola con un nuevo cuaderno en mis manos. En la primera página, escribí 28 de agosto. Valeria dejó un folleto de una residencia de ancianos en mi cama. No preguntó si quería ir. Simplemente lo dejó allí como una orden. Los días siguientes fueron extraños. Seguí comportándome igual, callada, sumisa, invisible. Pero ahora, cada palabra hiriente,
Cada gesto despectivo, cada momento de desprecio quedaba registrado en mi cuaderno y en esa cámara silenciosa que nadie sabía que existía. El 1 de septiembre, mientras lavaba los platos después del almuerzo, escuché la conversación entre Valerie y Steven en la sala. No me vieron. Estaba de espaldas a ellos, con las manos en el agua jabonosa. Cariño, necesitamos hablar sobre tu mamá. ¿Qué pasa ahora? Es solo que ya no puedo más. La siento aquí todo el tiempo. Como un fantasma. Me incomoda. Los niños ni siquiera la prestan atención ya. Y, sinceramente, siento que esta casa es demasiado pequeña para 3 generaciones. Valerie, es mi mamá. Lo sé. Y por eso te pido que pienses con la cabeza, no con tu culpa. Tu mamá no está enferma. No necesita cuidados especiales. Puede vivir perfectamente bien en un hogar. Incluso podría hacer amigos. Aquí, simplemente se deprime. Se deprime porque tú la haces sentir mal. Me quedé helada. Steven me estaba defendiendo. Pero luego Valerie cambió de tono. Su voz se volvió suave, manipuladora. Mi amor, nunca he sido grosera con tu madre. Siempre la he tratado con respeto. Pero tienes que entender que esta situación está afectando nuestro matrimonio. Me siento invadida en mi propia casa y los niños necesitan espacio. ¿O es tu mamá más importante que tu familia? Silencio. Ella es mi familia. No, Steven. Yo soy tu familia. Tus hijos son tu familia. Tu mamá ya cumplió con su parte. Ya te crió. Ya hizo su trabajo. Ahora es tu turno de vivir tu vida. Sin cargas. Sin cargas. Esas 2 palabras me apuñalaron en el pecho como cuchillos. Dejé los platos. Subí a mi habitación. Cerré la puerta. Y escribí en mi cuaderno con una mano temblorosa. 1 de septiembre. Valerie le dijo a Steven que soy una carga, que su matrimonio está sufriendo por mi culpa, que ya hice mi parte. Esa noche durante la cena, Steven me miró con una expresión que no pude interpretar. Mamá, necesitamos hablar. Dime. Valerie y yo estábamos pensando, y creemos que sería bueno que visitaras algunos hogares de ancianos solo para ver las opciones. No es definitivo. Solo queremos que veas que hay lugares muy bonitos. Valerie sonrió, esa sonrisa victoriosa. Tomé una respiración profunda. Está bien, visitemos las casas. Ellas se miraron, sorprendidas. ¿De verdad, mamá? Sí. Si ustedes 2 creen que es lo mejor, entonces visitemos las casas. Valeria apenas pudo ocultar su satisfacción. Oh, mamá, es genial que lo estés tomando así. Ya verás. Te va a encantar. Esa noche, le envié un mensaje a Megan. Cayeron en la trampa. Quieren llevarme a ver los hogares. ¿Qué sigue? Su respuesta llegó minutos después. Perfecto. Acepta ir y documenta todo. Y mientras tanto, voy a preparar algo que no verán venir. Mientras cuento esto, me pregunto dónde estarás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. El sábado siguiente, Valeria me llevó a ver 3 casas. Steven no vino. Tenía trabajo pendiente. En la primera, una mujer de 80 años me agarró del brazo y me susurró al oído, cariño, si puedes evitarlo, no vengas aquí. Esto no es vida. Es un almacén para ancianos. Valerie, que caminaba adelante con el administrador, no la escuchó. En la segunda residencia, vi a un hombre en silla de ruedas llorando frente a una ventana. Nadie siquiera lo miró. Y en la tercera, la más cara, la más elegante, con jardines y fuentes y habitaciones espaciosas, vi algo que me rompió el alma. En el comedor, había una mujer sentada sola. Delante de ella, un plato intacto. Ella miraba hacia la puerta con una expresión esperanzada. Ese es su lugar, me dijo la enfermera con una sonrisa profesional. Siempre se sienta allí. Ella espera a que sus hijos vengan a visitarla. ¿Y vienen? La enfermera miró hacia abajo. Vinieron una vez, hace 6 meses, el día en que la ingresaron. Me acerqué a la mujer. Sonreí. Hola, mi nombre es Eleanor. Me miró con ojos vidriosos.
¿Eres mi hija? No, señora, pero si quiere, puedo hacerle compañía por un rato. Me senté con ella. Valeria me llamó desde la puerta, impaciente, pero no me moví. Esta mujer me habló de sus hijos, de cómo la habían convencido de que estaría mejor allí, de cómo prometieron visitarla cada semana. Pero están ocupados, me dijo con una triste sonrisa. Tienen sus vidas. Lo entiendo. Cuando salí de ese hogar, le dije a Valerie, no voy a ninguno de estos lugares. Ella se detuvo en seco. Lo siento. Yo dije, no voy a un hogar de ancianos. Preferiría morir solo en la calle que terminar como esa mujer esperando visitas que nunca llegan. Valeria apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Eleanor, estás siendo muy dramática. No, estoy siendo realista y, más importante, estoy siendo clara. No me voy. El viaje de regreso fue silencioso, un silencio pesado y amenazante. Cuando llegamos a casa, Valeria se fue directamente a su habitación. La escuché hablando por teléfono, su voz agitada. Steven, tu mamá está siendo difícil. No sé qué hacer con ella ya. Esa noche, escribí en mi cuaderno. 7 de septiembre, visité 3 hogares. Vi lo mismo en todos ellos. Soledad disfrazada de comodidad. Le dije a Valerie, no me voy a ir. Sé que esto va a empeorar, pero he tomado mi decisión. Si quieren deshacerse de mí, van a tener que esforzarse más. Y al final de la página, añadí algo más. Megan me dijo que tuviera paciencia. Que el karma siempre regresa. Que la justicia a veces es lenta, pero nunca falla. Espero que tenga razón. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Y por primera vez en meses, dormí en paz porque sabía que, aunque estaba sola en esa casa, ya no estaba indefensa. Tenía pruebas. Tenía a Megan. Y sobre todo, tenía algo que Valeria había subestimado. Dignidad. Las cosas cambiaron después de ese día. Ya no era invisible. Ahora era un problema visible. Valeria dejó de fingir. Ya no había sonrisas forzadas ni una mamá de voz dulce. Ahora me hablaba con una frialdad que cortaba. Eleanor, ¿podrías no dejar tus cosas en la sala? Eleanor, los niños necesitan silencio para estudiar. ¿Podrías ver la televisión con auriculares? Eleanor, necesito que entiendas que esta casa tiene reglas. Steven miraba hacia otro lado. Siempre ocupado, siempre evitándome. Seguí las instrucciones de Megan al pie de la letra. Escríbelo. Mantente firme. Pero no te voy a mentir. Hubo días en los que quise rendirme. Días en los que pensé que tal vez sería más fácil irme, desaparecer, dejar de ser una molestia hasta que llegó el día que lo cambió todo. Era mediados de octubre, un jueves. Lo recuerdo porque era el cumpleaños de mi nieta Seba. Cumplía 8 años. Había estado preparando su regalo durante semanas. Le estaba tejiendo un suéter rosa, su color favorito, punto por punto, con todo mi amor, con todo el tiempo que tenía, encerrada en mi habitación. Esa mañana, bajé temprano. Quería hacer el desayuno favorito de Sarah. Panqueques con jarabe y fresas. Quería que fuera un día especial para ella. Entré en la cocina y encontré a Valeria haciendo café. Buenos días. Apenas me miró. Buenos días. Pensé en hacerle panqueques a Sarah. Es su cumpleaños. Lo sé. Soy su madre. Lo sé. Solo quiero a Eleanor. Me interrumpió, dejando su taza en la encimera con un golpe. Necesito hablar contigo. Algo en su tono me puso en alerta. Dime. Steven y yo hemos estado hablando y pensamos, no, estamos seguros de que lo mejor es que dejes esta casa. El aire se me atascó en los pulmones. ¿Me estás echando? No lo veas así. Míralo como una oportunidad. Aún tienes tiempo para reconstruir tu vida. Puedes alquilar un apartamento, viajar, hacer lo que quieras. Vendí mi casa para venir aquí. Esa fue tu decisión. Nadie te obligó. Steven me lo pidió. Steven es muy noble. Demasiado noble. Pero tengo que pensar en mis hijos, en mi matrimonio. Y, francamente,
Tu presencia aquí está afectando la dinámica familiar. Yo soy su familia. Valerie se rió. Una risa seca, sin humor. No, Eleanor. Eres la madre de mi esposo, nada más. Y eso no te da derecho a invadir mi espacio, mi matrimonio, mi vida. Invadir. Sí, invadir. Porque eso es lo que haces. Estás aquí todo el tiempo. En la sala, en la cocina. Los niños ni siquiera pueden respirar sin que quieras dar tu opinión o ayudar. Necesito que entiendas que ya no eres necesaria aquí. Cada palabra era una bofetada. ¿Steven sabe que me estás diciendo esto? Fue idea suya. Una mentira. Vi en sus ojos que era una mentira. Quiero hablar con mi hijo. Está trabajando y de todos modos, ya hemos tomado la decisión. Tienes hasta fin de mes para encontrar otro lugar. ¿Y si no me voy? Valerie me miró con una frialdad que me heló hasta los huesos. Entonces tendremos que tomar medidas más drásticas. Salió de la cocina, dejándome allí, de pie, temblando de rabia y dolor. No hice los panqueques. Subí a mi habitación. Cerré la puerta con llave y llamé a Megan. No puedo más. Me están echando. Cálmate, Eleanor. Respira. Cuéntame exactamente lo que pasó. Le conté todo, palabra por palabra. Megan guardó silencio por un momento. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo puede ser esto perfecto? Porque ahora tenemos una amenaza directa. Eleanor, quiero que hagas algo por mí. Cuando Steven llegue a casa, pídele que hable contigo. Y cuando lo haga, grábalo con tu teléfono discretamente. Necesito escuchar lo que dice. No sé si puedo. Eleanor, escúchame. Esto ya no se trata solo de ti. Se trata de todas las mujeres mayores que están sufriendo abusos y no tienen voz. Tienes la oportunidad de ponerle fin a esto, pero necesito que seas valiente. Una vez más. ¿Puedes hacerlo? Cerré los ojos. Pensé en mi madre, mi abuela, todas las mujeres de mi familia que tragaron sus humillaciones en silencio. Sí, puedo hacerlo. Steven llegó a casa a las 7. Lo esperé en la sala con el teléfono en el bolsillo de mi suéter grabando. Mamá, ¿necesitas algo? Necesito hablar contigo. No es un buen momento. Estoy cansada. Steven, por favor. 5 minutos. Él suspiró. Se sentó en el sillón frente a mí. ¿Sobre qué quieres hablar? Valerie me dijo esta mañana que tengo que dejar la casa. Miró hacia otro lado. Mamá, ¿es verdad, me estás echando? No te estoy echando, pero sí, creo que sería mejor si encontrases tu propio espacio. Vendí mi casa para venir aquí porque me lo pediste, y estoy agradecido, pero las cosas han cambiado. Valerie ya no se siente cómoda y tengo que pensar en mi matrimonio. Y no tienes que pensar en tu madre. Mamá, no seas dramática. No te estoy abandonando. Solo te estoy pidiendo que vivas en otro lugar. Te ayudaré económicamente. Puedes alquilar algo cerca. Todavía nos veremos. Como si visitaras a esa mujer en el hogar una vez cada 6 meses. Eso no es justo. ¿Sabes que no es justo, Steven? Que me prometiste que siempre me cuidarías. Que el día del funeral de tu padre, me abrazaste llorando y dijiste, mamá, nunca estarás sola. Siempre estaré contigo. ¿Lo recuerdas? Vi su mandíbula temblar. Mamá, no dije que te tendría en mi casa toda mi vida. No, pero dijiste que no estaría sola, y ahora me dejas sola. Ya no eres mi responsabilidad. Esas palabras salieron de su boca como un disparo. Me quedé en silencio mirándolo. Este hombre que había sido mi bebé, mi hijo, mi razón de vivir durante tantos años. Este hombre que ahora me veía como una carga. Entiendo, dije finalmente con una calma que no sabía que tenía. Ya no soy tu responsabilidad. Pero un día, Steven, cuando tus hijos crezcan y te hagan lo mismo, vas a recordar esta conversación. Mamá, no digas eso. No es una maldición. Es la vida. Cosechas lo que siembras. Me levanté. Me quedaré hasta fin de mes como pidió Valerie. Después de eso, tendrán la casa para ustedes sin ninguna carga.
Steven abrió la boca para decir algo. Pero ya estaba subiendo las escaleras. Entré en mi habitación. Cerré la puerta. Saqué el teléfono y detuve la grabación. Le envié el archivo de audio a Megan. Su respuesta llegó media hora después. Eleanor, esto es oro puro. Me acabas de dar todo lo que necesito. Ahora viene la parte difícil. Necesito que aguantes hasta Navidad. ¿Por qué hasta Navidad? Porque si te van a echar, probablemente lo hagan antes de las vacaciones. Y si eso sucede, quiero estar preparado. Confía en mí. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Valerie ya no me hablaba. Los niños me evitaban. Steven llegó tarde a casa y se encerró en su estudio. Me convertí en un fantasma. Pero seguí documentando. Seguí escribiendo. Seguí grabando. Un día, encontré una nota en mi almohada. Recuerda, tienes hasta el 31 de octubre para irte. No queremos problemas. No estaba firmado, pero reconocí la letra de Valerie. Escribí en mi cuaderno. 22 de octubre. Encontré una nota amenazante. Ya ni siquiera tienen el valor de decírmelo en la cara. El 26 de octubre, Valeria organizó una cena con sus amigos. No me invitó, pero escuché todo desde mi habitación. Las risas, el tintineo de las copas, la música, y luego escuché mi nombre. ¿Y tu suegra? Oh, no me hagas empezar. Es una situación horrible. La pobre no entiende que es hora de que se vaya. Se aferra a esta casa como si fuera suya. ¿Y qué dice Steven? Steven es un dulce, pero es demasiado noble. A veces necesita que alguien tome las decisiones difíciles por él. Risas. Mi suegra también era un problema, hasta que la convencimos de que se fuera a vivir con mi cuñada. La mejor decisión de todas. Exactamente. Es que a cierta edad, los padres tienen que entender que ya han cumplido su propósito. Más risas, más vino. Estaba sentado en mi cama en la oscuridad, escuchándolos hablar de mí como si fuera un mueble viejo. Cogí mi teléfono. Le escribí a Megan. No puedo soportarlo más. Necesito salir de aquí. Espera, Eleanor. Solo un poco más. La Navidad está casi aquí. Y te prometo que en Navidad todo cambiará. Llegó noviembre. El 1 del mes, Valerie llamó a mi puerta a las 7 de la mañana. Eleanor, necesitamos que desocupes la habitación hoy. Dijiste hasta fin de mes. Cambié de opinión. Necesitamos esta habitación para montar una oficina para Steven. Si no puedes salir de la casa, al menos puedes ir a un hotel mientras buscas un apartamento. ¿Un hotel? Steven te dará dinero. No te preocupes. No fue una solicitud. Era una orden. Empecé a hacer las maletas, con las manos temblando. Doblé mi ropa. Guardé mis libros, mis fotografías. Y entonces encontré algo que había olvidado. La fotografía. Esa vieja fotografía navideña. Mi pequeño hijo abrazándome, sonriendo. Mami, te quiero mucho. Eres la mejor mamá del mundo. Eso es lo que decía en la parte de atrás con su letra de niño. Me rompí. Lloré como no había llorado en años. Y en ese momento, agarré mi teléfono y llamé a Megan. Me están echando hoy. No puedo esperar hasta Navidad. No te están echando. Rechaza. Es tu derecho. Y si llaman a la policía, que lo hagan. Tengo todo documentado. Eleanor, confía en mí. No salgas de esa casa. No sin luchar. Tomé una respiración profunda. Bajé las escaleras con mis maletas. Valerie estaba en la sala de estar esperando. ¿Estás lista? No me voy. Lo siento. Dije que no me voy. Esta es la casa de mi hijo y hasta que él me pida que me vaya, mirándome a los ojos, no me moveré de aquí. Valerie se levantó, su rostro transformado. La máscara había desaparecido. Escúchame atentamente, dijo la anciana. Esta es mi casa, y hoy vas a salir de aquí. Aunque tenga que llamar a la policía, llámalos.
Se quedó paralizada. ¿Qué dijiste? Dije que llames a la policía. Quería dejar constancia de que me estás echando a la calle. Valerie sacó su teléfono, pero antes de que pudiera marcar, Steven entró. ¿Qué está pasando aquí? Tu madre se niega a irse. Steven me miró y por un segundo, solo un segundo, vi al niño de la fotografía. Pero luego su mirada se endureció. Mamá, por favor, no lo hagas más difícil. Tienes que preguntarme a mí, hijo, no a ella. Tú, te lo estoy pidiendo, vete. Esas dos palabras, vete. Traspasaron mi alma. Recogí mis maletas. Caminé hacia la puerta y antes de irme, me di la vuelta. Un día, te vas a arrepentir de esto, Steven. Y cuando llegue ese día, espero que encuentres a alguien más compasivo que tú. Cerré la puerta y me fui. Llamé a Megan desde una cafetería. Me echaron. Lo sé. La cámara grabó todo. ¿Qué hago ahora? Ahora descansas y nosotros preparamos el siguiente paso. Janet, sé que duele, pero te prometo que esto no ha terminado. ¿Y la Navidad? Megan guardó silencio por un momento. Y luego escuché una sonrisa en su voz. La Navidad va a ser inolvidable. Te lo prometo. Me quedé en un hotel modesto en el centro, una habitación pequeña con una cama individual, un baño diminuto y una ventana que daba a un callejón. Nada mío, nada familiar, solo yo y mis maletas. La primera noche, no pude dormir. Me senté al borde de la cama, mirando las paredes blancas, sintiendo el peso del silencio. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Cómo había pasado de tener mi propia casa, una familia, una vida, a estar solo en una habitación de hotel a los 65 años? Cogí mi teléfono. Miré la pantalla. Sin mensajes de Steven. Sin llamadas, nada. Era como si nunca hubiera existido. Megan vino a verme al día siguiente. Llegó con café y pasteles. Se sentó conmigo en la única silla de la habitación. ¿Cómo estás? No lo sé. Y era la verdad. No sabía si estaba triste, furiosa, perdida o liberada. Sentí todo a la vez. Eleanor, sé que esto duele, pero quiero que sepas algo. Lo que estás viviendo no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Entonces, ¿por qué me siento tan culpable? Porque eres madre, y las madres llevan una culpa que no les pertenece. Megan abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Mira esto. Dentro había fotos, capturas de pantalla, transcripciones de audio, todo lo que habíamos documentado durante meses. La conversación en la que Valerie me llamó una carga. La grabación de Steven diciéndome que ya no era su responsabilidad. La nota amenazante, las imágenes de la cámara oculta mostrando a Valerie hablando con sus amigos. Riendo mientras decía que no entendía que había cumplido su propósito. Y una imagen que me rompió el corazón. Era del día en que me echaron. La cámara había capturado el momento exacto en que Steven me dijo, vete, su expresión, fría, distante, como si fuera una extraña. Tenemos todo, Eleanor. Todo lo que necesitamos para probar abuso psicológico, abandono de ancianos y acoso. ¿Podemos proceder legalmente, y eso qué significa? Significa que podemos demandarlos. Podemos hacer que enfrenten consecuencias legales, multas, trabajo comunitario, incluso prisión dependiendo de cómo se desarrolle el caso. Me quedé en silencio. Pero Megan continuó, hay algo más. Algo que quiero proponer. ¿Qué? Sé que se acerca la Navidad y sé que Valerie está planeando una gran cena. Va a invitar a sus padres, a sus hermanos, a amigos cercanos. Quiere presumir de su casa perfecta, de su familia perfecta. ¿Y si usamos esa cena para darle una lección que nunca olvidará? Megan explicó el plan. Era arriesgado. Fue doloroso. Pero fue justo. En la víspera de Navidad, vas a aparecer en esa casa como si nada hubiera pasado. Vas a tocar la puerta y pedirle a tu hijo que te deje entrar. Y si no lo hace, entonces tenemos el rechazo documentado. Pero conozco a Steven desde que era un niño. Él lleva una carga de culpa. Y en Navidad esa culpa va a ser pesada. No podrá rechazarte frente a todos sus invitados. ¿Y luego qué? Entonces esperas.
Te sientas en un rincón si es necesario. Te quedas callado. Y cuando todos estén brindando, cuando Valerie esté en su momento de gloria, Meghan se detuvo. Voy a llegar no como tu amiga, sino como tu abogada, y le voy a entregar la demanda públicamente. Entregaré la denuncia formal por abuso a personas mayores frente a todos. Sentí que se me erizaba la piel. ¿Es eso legal? Completamente. Es una estrategia poco común, pero efectiva. Porque no solo la estamos demandando legalmente, la estamos exponiendo socialmente. Y para personas como Valerie, que viven por las apariencias, eso es peor que cualquier multa. Pero Stephen, él también va a sufrir. Eleanor, tu hijo te echó a la calle a mediados de noviembre. Te dijo que ya no era su responsabilidad. ¿De verdad crees que merece tu protección? No respondí porque la verdad dolía demasiado. Pasé las siguientes semanas preparándome. Meghan me ayudó a encontrar un pequeño apartamento. Nada lujoso, pero era mío. Con la luz entrando por la ventana, con espacio para mis cosas, poco a poco, comencé a reconstruirme. Salía a pasear por la mañana. Iba a la iglesia los domingos. Me reconecté con viejos amigos que había descuidado durante los años que viví con Stephen y Valerie. Una de ellas, Sharon, me invitó a tomar un café. Eleanor, no he sabido de ti en siglos. ¿Cómo has estado? Le conté todo. No me guardé nada. Cuando terminé, Sharon tenía lágrimas en los ojos. Oh, amiga mía. Y aquí estaba yo pensando que eras muy afortunado por vivir con tu hijo. Todos pensaban eso. Incluso yo pensaba eso hasta que viví la realidad. ¿Y qué vas a hacer? Voy a conseguir justicia. Llegó diciembre. Las calles se llenaron de luces navideñas, villancicos en las tiendas, familias comprando regalos, y yo preparándome para la noche más importante de mi vida. Meghan me llamaba cada 2 días. ¿Estás lista? No lo sé. A veces pienso que debería dejarlo pasar, olvidarme de ellos y seguir con mi vida. Eleanor, esto no es solo para ti. Es por todas las mujeres mayores que están sufriendo abuso en silencio. Si no pones fin a esto, seguirá ocurriendo. No solo a ti, sino a otras madres, otras abuelas. Tenía razón. Esto era más grande que yo. El 23 de diciembre, recibí un mensaje de texto. Era de un número desconocido. Abuela, te extrañamos. ¿Vas a venir para Navidad, Sarah? Mi corazón se rompió. Mis nietos, ellos no tienen la culpa de nada de esto. Respondí, mi amor, yo también te extraño. Te veré pronto. Te quiero. Esa noche, saqué la vieja fotografía navideña, la que había guardado en mi maleta. El pequeño Stephen abrazándome. Mami, te quiero mucho. Eres la mejor mamá del mundo. Le acaricié la cara de papel. Yo también te quiero, hijo. Por eso voy a hacer esto, porque un día cuando seas viejo, entenderás que lo que hice, lo hice por amor, amor propio. Y espero que eso te salve de repetir los mismos errores conmigo que tus hijos podrían cometer contigo. La mañana del 24 de diciembre, me desperté temprano. Me duché. Me vestí con mi mejor ropa, un vestido azul marino que no había usado desde el funeral de Edward. Me puse un poco de maquillaje ligero. Me arreglé el cabello con cuidado. Me miré en el espejo y vi a una mujer diferente. Ya no era la Eleanor invisible que se escondía en su habitación. Yo era la Eleanor que había criado a un hijo sola después de quedar viuda. La Eleanor que había trabajado turnos dobles para pagar su universidad. La Eleanor que había sacrificado todo por su familia y esa Eleanor merecía respeto. Llegué a la casa de Stephen a las 7 de la tarde. Había coches estacionados en la entrada, luces en todas las ventanas, música suave. La cena ya había comenzado. Tomé una respiración profunda y toqué el timbre. Nadie respondió. Volví a llamar. Nada. Entonces golpeé la puerta con mi puño. Finalmente, se abrió. Era Stephen. Llevaba una camisa blanca impecable. Olía a un perfume caro. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. Mamá, ¿qué haces aquí? Es Navidad, hijo. Vine a cenar con mi familia. Mamá, no es un buen momento. ¿Por qué?
porque tienes invitados. Yo también soy tu familia, Steven. Detrás de él, apareció Valerie, vestida con un elegante vestido rojo y sosteniendo una copa de vino. Su expresión se congeló al verme. Eleanor. Valerie, ¿qué haces aquí? Vine a cenar. Es Nochebuena. Pensé que tal vez podrías hacerme un espacio en la mesa. No te invitamos. No necesito una invitación para estar con mi hijo y mis nietos. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Desde adentro, escuché la voz de Sarah. Papá, ¿quién es? Y luego un grito de alegría. Abuela. Mi nieta corrió hacia la puerta. Me abrazó tan fuerte que casi me derriba. Abuela, viniste. Te extrañé tanto. Las lágrimas me ardían en los ojos. También te extrañé, mi amor. Detrás de Sarah, apareció mi nieto David. Abuela Eleanor. Los abracé a ambos. Y en ese momento, Steven no podía rechazarme. No delante de sus hijos. No en Navidad. Mamá. Está bien, entra. Valeria apretó su copa de vino con tanta fuerza que pensé que se rompería. Entré en la casa. La sala estaba llena de gente. Los padres de Valeria, sus hermanos, algunas parejas que no conocía. Todos me miraron con curiosidad. Esta es mi mamá, dijo Steven, con la voz tensa. Eleanor, un placer conocerte, dije con una sonrisa que no sentía. Valeria señaló una silla en la esquina del comedor. Puedes sentarte allí, no en la mesa principal, en una silla separada, como una intrusa. Pero no dije nada. Me senté. Sara y David se sentaron en el suelo junto a mí. Abuela, ¿dónde has estado? Viviendo en otro lugar, cariño, pero pienso en ti todos los días. ¿Por qué ya no vives con nosotros? Antes de que pudiera responder, Valeria intervino. Niños, dejen que su abuela descanse. Ve a jugar. Pero ahora los niños se fueron, aunque no antes de mirarme con caras tristes. La cena continuó como si no estuviera allí. Valeria era la anfitriona perfecta. Sonriente, encantadora. Sirvió vino. Contó anécdotas. Hizo chistes. Steven la miraba con adoración. Sus invitados reían y yo, en mi silla en la esquina, volví a ser invisible hasta que llegó el momento del brindis. Valeria se levantó con la copa en alto. Me gustaría hacer un brindis por esta hermosa familia, por este año que termina lleno de bendiciones, por la salud, el amor y la prosperidad, por todos nosotros que estamos aquí juntos celebrando. Todos levantaron sus copas. Salud. El tintineo del cristal llenó la habitación, las risas, los abrazos, y luego sonó el timbre. Valeria frunció el ceño. ¿Quién podría ser a esta hora? Steven se levantó. Yo lo atenderé. Sabía quién era. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Steven abrió la puerta y allí estaba Megan con un impecable traje negro, una carpeta bajo el brazo y una expresión seria que indicaba que venía a lo que venía. Buenas noches. Soy Megan Stone, abogada. Busco a la señora Valerie Benson. El silencio que siguió fue ensordecedor. Toda conversación se detuvo. Las risas se congelaron. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Valeria se puso pálida. Lo siento. Megan entró en la sala con determinación. Su presencia llenó el espacio. No estaba aquí como invitada. Estaba aquí como una autoridad. Señora Valerie Benson. ¿Eres tú? Sí. ¿Pero quién eres? Esta es una fiesta privada. Soy Megan Stone, una abogada especializada en derechos de los ancianos, y estoy aquí representando a la señora Eleanor Benson. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Permanecí sentada en mi silla de esquina, tranquila, en silencio. Steven me miró con una mezcla de confusión y miedo. Mamá, ¿qué es esto? No respondí. Megan continuó. Señora Benson, estoy aquí para notificarle formalmente que está siendo demandada por abuso psicológico y abandono de una persona mayor. La víctima es su suegra, la señora Eleanor Benson. Valeria soltó una risa nerviosa. ¿Abuso? Esto es ridículo. Steven,
Dile a esta mujer que se vaya. Pero Megan no se movió. Abrió su carpeta y sacó un sobre grueso. Aquí está la denuncia formal. Se presentó en la oficina del fiscal del distrito la semana pasada, y esta es su citación oficial. Le extendió el sobre. Valerie no lo tomó. Esto es una broma de mal gusto. Le aseguro que no lo es. El padre de Valerie se levantó. Disculpe, señorita, pero esto es inapropiado. Es Nochebuena. Si tienes asuntos legales, puedes esperar hasta después de las fiestas. Megan lo miró sin inmutarse. El abuso no espera hasta después de las fiestas, señor, y tampoco lo hace la ley. Se volvió hacia Valerie. ¿Vas a tomar el sobre, o prefieres que lo lea en voz alta frente a todos tus invitados? Valerie agarró el sobre con manos temblorosas. Esto es absurdo. Nunca abusé de nadie. Oh, no lo hiciste. Megan sacó su tableta. ¿Te gustaría que reprodujera las grabaciones donde le dices a tu esposo que la señora Benson es una carga? ¿O prefieres que muestre las grabaciones de la cámara de seguridad donde la echas de la casa a mediados de noviembre? El rostro de Valerie se puso blanco como una sábana. ¿Cámara? ¿Qué cámara? La que la señora Benson instaló legalmente en el pasillo frente a su habitación para protegerse. ¿Por qué es, señora Benson, que cuando una mujer de más de 65 años siente que necesita grabar cada interacción en su propia familia como prueba, algo está muy mal? Steven dio un paso adelante. Mamá, grabaste todo. Finalmente hablé. Sí, hijo. Grabé todo. Cada comentario, cada humillación, cada vez que me hiciste sentir como una carga en mi propia familia. ¿Pero por qué? Porque sabía que este día llegaría. Porque conocía mujeres como yo en esos hogares a los que me llevaste a visitar. Mujeres que fueron echadas por sus familias y las dejaron sin nada. Sin pruebas, sin voz, sin justicia. Me levanté de mi silla y por primera vez en meses, todos me estaban mirando de verdad. No quería que esto llegara a este punto, Steven. Solo quería que me trataras con el mismo amor y respeto con el que yo te traté toda tu vida. Mi voz se quebró, pero continué. Vendí mi casa porque me lo pediste. Dejé mi vida, mis amigos, mi rutina, todo. Porque me dijiste que querías cuidarme, que no estaría sola. Las lágrimas empezaron a caer. Y en lugar de cuidarme, permitiste que tu esposa me humillara día tras día. Me quitaste mi espacio. Donaste las cosas de mi madre sin preguntar. Me hiciste sentir que cada respiro que tomaba era una molestia. Valerie intentó interrumpir. Eso no, cállate. La voz salió con una fuerza que ni siquiera yo sabía que tenía. Por una vez en tu vida, cállate y escucha. El silencio fue absoluto. Me dijiste que había cumplido mi propósito. Que ya no me necesitabas. Que debería irme a un hogar para que pudieras disfrutar de tu casa, tu familia, tu vida perfecta. Me volví hacia los invitados. ¿Saben lo que se siente cuando tu propia nuera te encierra en una habitación durante la cena de Navidad del año pasado para decirte, solo quiero a mi familia en la mesa? Escuché murmullos de sorpresa. La madre de Valerie parecía incómoda. ¿Es cierto, Valerie? Valerie tartamudeó. Ella estaba cansada. Pensé que era una mentira, dije con calma. Ella giró la llave desde afuera. Me dejó encerrada mientras ustedes cenaban. Escuché las risas, los brindis, las voces de mis nietos preguntando por mí, y su voz diciendo que ya había comido cuando ni siquiera me había ofrecido un plato. Sarah empezó a llorar. Mamá, encerraste a la abuela en su habitación. Sara, no es lo que le pedí a ella. Dijiste que estaba cansada. Mentiste. David se levantó y corrió hacia mí. Me abrazó. Abuela, lo siento. No lo sabíamos. Los abracé a ambos, llorando. No es su culpa, mis amores. Nunca fue su culpa. Megan tomó el control nuevamente. Señora Benson, la demanda incluye cargos de abuso psicológico, amenazas, encarcelamiento ilegal por el incidente de ser encerrada en Navidad, y abandono de una persona vulnerable. No la abandoné. Ella se fue. ¿Se fue o la echaron? Megan reprodujo un archivo de audio en su tableta. Era la voz de Valerie, clara como el cristal.
Necesito que entiendas que ya no eres necesaria aquí. Tienes hasta fin de mes para encontrar otro lugar. Y si no te vas, tendremos que tomar medidas más drásticas. Los padres de Valerie se miraron horrorizados. Luego la voz de Steven. Mamá, ya no eres mi responsabilidad. Un sollozo escapó de mi garganta. Al escucharlo de nuevo, Steven se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. Oh Dios mío, ¿dije eso? Sí, respondí. Lo dijiste. Megan guardó su tableta. Damas y caballeros, el propósito de esta notificación no es arruinar su Navidad. Es hacerles entender la gravedad de lo que se ha hecho. El abuso de ancianos es un delito federal. Puede resultar en hasta 8 años de prisión y multas de hasta 500,000 pesos. La hermana de Valerie se levantó. Valerie, ¿cómo pudiste? Es una anciana. No soy una anciana, dije firmemente. Tengo 65 años. Estoy perfectamente saludable. Tengo mi mente plena, y solo quería un poco de amor y respeto. Me acerqué a Steven. Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Hijo, no quiero tu dinero. No quiero tu casa. Solo quería que me vieras, que me valoraras, que recordaras todo lo que hice por ti. Mamá, déjame terminar. Tomé una respiración profunda. He decidido no pasar el resto de mi vida mendigando amor. Si no me quieres en tu vida, está bien, pero no desapareceré en silencio. No permitiré que me borres como si nunca hubiera existido. Me volví hacia Valerie. ¿Y tú? Un día serás vieja. Un día tus hijos crecerán. Y cuando eso suceda, espero que te traten mejor de lo que tú me trataste porque el karma, Valerie, siempre cobra. Siempre. El padre de Valerie se acercó a mí. Señora Benson, no tenía idea de nada de esto. Si lo hubiera sabido. No tiene que disculparse por ella, señor. Cada uno es responsable de sus propias acciones. La madre de Valerie tenía lágrimas en los ojos. Mi hija, la crié mejor que esto. Entonces hablé con ella porque esto no solo me pasó a mí. Le pasa a miles de mujeres mayores en este país y tiene que parar. Megan cerró su carpeta. Señora Benson, su citación es para el 8 de enero en el tribunal. Se recomienda que busque representación legal. Y para su información, la señora Benson no está buscando dinero. Está buscando justicia y un reconocimiento público de que lo que experimentó fue abuso. Se volvió hacia mí. ¿Estás lista, Eleanor? Asentí. Abracé a mis nietos una última vez. Los quiero mucho a los dos. Nunca lo olviden. ¿Te vas, abuela? Sí, mi amor, pero ahora sabrán dónde encontrarme, y las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para ustedes. Les di un beso en la frente a cada uno y me dirigí hacia la puerta. Antes de irme, me di la vuelta una última vez. ¡Feliz Navidad! Salí de esa casa con Megan a mi lado. El frío aire de diciembre golpeó mi cara, pero no sentí frío. Me sentí libre. ¿Estás bien?, preguntó Megan. Sí, respondí, sorprendida de que fuera verdad. Estoy bien. Hiciste un trabajo increíble ahí dentro. No, hice lo que tenía que hacer. Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Nos subimos al coche de Megan. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor. Vi la casa iluminada, las luces de Navidad, la vida perfecta de Valerie. Pero ya no sentía envidia porque tenía algo que ella nunca tendría. La paz mental. Esa noche, en mi pequeño apartamento, saqué la antigua fotografía navideña. El pequeño Steven abrazándome. Lo puse en un marco nuevo y lo coloqué en mi sala de estar, no para recordar lo que perdí, sino para recordar quién era, una madre que lo dio todo y que al final encontró la fuerza para darse amor a sí misma. En los días que siguieron, ocurrieron muchas cosas. Steven me llamó. No respondí la primera vez ni la segunda, pero en la tercera, sí. Mamá. Su voz sonaba rota. Sí, lo siento. No dije nada. Tienes razón en todo. Fui un cobarde, un mal hijo. Te fallé cuando más me necesitabas. Sí, me fallaste. No espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que estoy destrozado por lo que te hice.
Y Valerie y yo estamos en terapia. Bueno, yo estoy en terapia. Ella se niega a aceptar que hizo algo mal. No me sorprende. Mamá, ¿puedo ir a verte? Pensé en decir que no. Pensé en colgar, pero luego recordé algo. El amor de una madre no se apaga así como así. Duele. Sangra, pero no se apaga. Puedes venir, pero con una condición. Que vengas solo y que vengas listo para escuchar, no para justificar, no para explicar, solo para escuchar. Está bien. Steven vino 2 días después. Llamó a la puerta de mi apartamento tímidamente. Lo dejé entrar. Se veía exhausto. Ojeras, sin afeitar. Tu lugar es bonito. Es pequeño, pero es mío. Nos sentamos en la sala de estar. El silencio era incómodo. Finalmente, habló. Mamá, he estado pensando mucho en todo. Sobre cómo te traté, sobre las cosas que dije, y no tengo excusa. No, no lo tienes. Valerie me manipuló. Pero eso no es una excusa. Porque te conozco. Sé quién eres. Y aún así elegí creerle. ¿Por qué? Porque era más fácil. Porque es mi esposa. Y eres mi mamá. Y pensé que siempre estarías ahí, que siempre me perdonarías. Y ahora sé que estaba a punto de perderte para siempre, y eso me aterra. Su voz se quebró. Mamá, me enseñaste a ser un buen hombre. Me enseñaste valores, respeto, amor. Y olvidé todo eso. Me convertí en alguien que no reconocerías. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No sé si alguna vez podrás perdonarme, pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hijo que merecías desde el principio. Lo miré y vi al niño de la fotografía, pero también vi al hombre que me había herido. Steven, voy a ser honesta contigo. No sé si puedo perdonarte todavía porque el dolor es muy profundo. Me echaste. Me dijiste que no era tu responsabilidad. Esas palabras no se olvidan fácilmente. Lo sé. Pero continué, eres mi hijo y una parte de mí siempre te amará. Eso no significa que voy a olvidar lo que pasó o que las cosas volverán a ser como eran porque no pueden. Entonces, vamos a empezar de nuevo lentamente con límites claros. Y si en algún momento siento que me están faltando al respeto de nuevo, me iré y no volveré. Steven asintió. Acepto tus términos. Y una cosa más, sí, nunca volveré a mudarme contigo. Entiendo. Y no voy a pretender que Valerie y yo somos familia porque no lo somos. Me hirió. Y aunque tú la perdones, yo no tengo que hacerlo. Tienes razón. Poco a poco, Steven y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. Él venía a visitarme una vez a la semana. Me traía flores. Desayunamos juntos. Hablamos de cosas superficiales al principio, pero con el tiempo, profundizamos. Un día, me dijo, mamá, he estado leyendo sobre el abuso a los ancianos. No tenía idea de que fuera tan común. Es común porque es silencioso. Porque las víctimas son nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, y nos da vergüenza admitir que los estamos maltratando. Yo fui uno de esos hijos. Sí, pero ahora eres uno de los pocos que lo está reconociendo y eso cuenta. Los niños también empezaron a visitarme. Steven los traía los sábados. Seba me abrazaba tan fuerte que apenas podía respirar. Abuela, tu casa es bonita. ¿Puedo quedarme a dormir? Claro, mi amor. David estaba más callado, pero me tomaba de la mano. Abuela, ¿ya no estás triste? No, mi amor. Ahora estoy en paz. La demanda avanzó. Valerie nunca se disculpó. De hecho, contrató a un abogado que intentó desacreditar todas las pruebas, pero las imágenes eran claras. El audio era irrefutable, y los testimonios de los niños eran devastadores. El juez dictaminó que Valerie había cometido abuso psicológico, la sentencia, 100 horas de servicio comunitario en un hogar de ancianos, y una multa de 50,000 pesos, que se donaría a una fundación para la protección de los ancianos. Pero lo más importante, una marca permanente en su récord. Señora Benson, dijo el juez, quiero que entienda algo. Los ancianos no son desechables.
No son muebles que se pueden tirar cuando ya no son útiles. Son seres humanos con dignidad, con historias, con derechos. Y lo que hiciste es inadmisible. Valeria salió del tribunal con la cabeza baja. Yo salí con la cabeza en alto. Pasaron 6 meses después del juicio. 6 meses en los que mi vida cambió de maneras que nunca imaginé. Mi apartamento se convirtió en mi santuario. Cada mañana me despertaba sin miedo, sin ansiedad, sin esa sensación de caminar sobre cáscaras de huevo. Retomé mis pasatiempos. Volví a tejer. Empecé a tomar clases de pintura en un centro comunitario. Hice nuevas amigas, mujeres de mi edad que también tenían historias que contar. Una de ellas, Ruth, me dijo un día, Eleanor, tienes un brillo diferente. Lo veo en tu rostro. ¿De verdad? Sí, es como si hubieras renacido. Y tenía razón. Porque por primera vez en años, estaba a cargo de mi propia vida. Pero a medida que yo florecía, la vida de Valerie comenzó a desmoronarse. No de una vez, no con un evento catastrófico, sino lentamente, como un edificio desmoronándose ladrillo por ladrillo. Todo comenzó con sus amigas. La noticia de la demanda se propagó como un incendio forestal en su círculo social. Las mismas mujeres que habían brindado con ella en esa cena de Navidad ahora la miraban de reojo. ¿Es cierto que abusaste de tu suegra? ¿Realmente la encerraste en una habitación durante la cena? Oh, Valerie, no tenía idea de que eras así. Una por una, las invitaciones dejaron de llegar. Las citas para tomar café fueron canceladas. Los chats grupales se silenciaron. Valerie, que siempre había sido el centro de atención, ahora era el centro de chismes y no de los buenos. Steven me contó todo esto durante una de nuestras visitas. Mamá, Valerie está destrozada. Ya no sale de casa. Llora todo el tiempo. ¿Y qué esperabas? No sé qué esperaba, pero verla así es difícil. Steven, ¿sabes qué es difícil? Ser echado a la calle a los 65 años. Ser tratado como basura por tu propia familia. Eso es difícil. Él miró hacia abajo. Tienes razón. Valerie está cosechando lo que sembró. Eso no es crueldad. Es una consecuencia. Pero el karma no se detuvo ahí. Un mes después del juicio, Valerie tuvo que comenzar su servicio comunitario en el hogar de ancianos. Megan me llamó para decirme, Elan, deberías ver esto. Valerie llegó a la casa luciendo como si estuviera en un funeral. Como si la hubieran condenado a trabajos forzados. ¿Y qué hace allí? Todo. Lava los platos, limpia las habitaciones, sirve la comida y, lo más importante, tiene que sentarse y hablar con los residentes 1 hora al día para que pueda aprender a verlos como personas, no como cargas. Me reí. No pude evitarlo. Ahora, eso es justicia poética. Espera, hay más. La directora del hogar es una mujer muy sabia. Le asignó a Valeria a una residente en particular, la señorita Carmen, de 82 años. Fue abandonada por su hija hace 5 años. Oh no. Oh sí. La señorita Carmen le cuenta a Valeria todos los días cómo su hija la convenció de vender su casa, darle sus ahorros y luego ingresarla en la residencia, prometiendo visitarla cada semana. ¿Y la visita? Nunca ha vuelto. El silencio entre nosotras era pesado. Valeria sale de esas conversaciones llorando, continuó Megan, porque está viendo su propio reflejo. Está viendo lo que te hizo a ti multiplicado por 1000. Pero el verdadero karma llegó un martes de agosto. Steven apareció en mi apartamento sin previo aviso. Llamó a la puerta con urgencia. Cuando la abrí, vi su rostro devastado. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? Es Valerie. Está en el hospital. Se me heló la sangre. ¿Qué pasa? Tuvo un ataque de pánico severo. La encontré en el suelo del baño hiperventilando. Pensé que se estaba muriendo. Lo dejé entrar. Le serví un poco de agua. Cuéntame todo. Steven se desplomó en el sofá. Mamá, estos últimos meses han sido horribles. Valerie no es la misma. Llora todo el tiempo. No duerme. No come. Sus amigos la abandonaron. Su familia está distante. Y ya no sé qué hacer.
¿Y te está pidiendo que hables conmigo? No, ni siquiera sabe que estoy aquí. Pero necesito tu consejo porque no sé cómo ayudarla. Y tampoco sé si debería. ¿Qué quieres decir? Parte de mí se siente culpable por ella. Es mi esposa, la madre de mis hijos. Pero otra parte de mí siente que esto es lo que ella merecía. Y me siento terrible por pensar eso. Me senté a su lado. Steven, lo que Valeria está pasando no es un castigo que tú o yo le hayamos impuesto. Es la consecuencia natural de sus acciones. Cuando maltratas a alguien, cuando humillas, cuando lastimas, el universo cobra. Siempre cobra. Pero ella está sufriendo tanto. Y yo también sufrí. La diferencia es que yo sufrí sin merecerlo. Ella está sufriendo por sus propias decisiones. Steven cubrió su rostro con las manos. ¿Qué hago, mamá? ¿La amas? No lo sé. No sé qué siento por ella ya. Entonces esa es tu respuesta. 2 semanas después, Steven tomó una decisión que nadie esperaba. Me llamó por teléfono. Mamá, le pedí el divorcio a Valerie. Me quedé sin palabras. ¿Qué? No puedo seguir así. He estado en terapia. He estado trabajando en mí mismo. Y me di cuenta de que mi matrimonio con Valerie estaba construido sobre los cimientos equivocados. En el control, la manipulación, las apariencias. Steven, déjame terminar. Cuando te perdí, mamá, cuando te vi salir de mi casa ese día, algo se rompió dentro de mí, y no se puede arreglar porque entendí que elegí a la persona equivocada. Elegí a alguien que me hizo perder a la persona que más me amaba en este mundo. Su voz se quebró. Y no quiero que mis hijos crezcan pensando que eso es el amor. No quiero que David trate a su futura pareja como yo traté a Valerie, permitiéndole que maltrate a su madre. No quiero que Seba crezca pensando que las mujeres mayores son desechables. Hijo, voy a luchar por la custodia porque Valerie no está en condiciones de cuidar a nadie en este momento. Y porque necesito enseñarles a mis hijos lo que tú me enseñaste, respeto, dignidad, amor verdadero. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Estoy orgullosa de ti. Mamá, no deberías estarlo. Aún no. Todavía tengo mucho por reparar. Pero estás empezando, y eso es lo que importa. La noticia del divorcio destrozó a Valerie. No porque amara a Steven, sino porque perdió lo único que le importaba, su imagen perfecta. Sin un esposo, sin amigos, sin reputación, Valerie quedó sola. Exactamente como ella me había dejado a mí. Pero a diferencia de mí, ella no tenía la fuerza interior para reconstruirse. Un día, meses después, me la encontré en el supermercado. Era inevitable. Estábamos en el mismo pasillo. Parecía exhausta, más delgada, con profundas y oscuras ojeras, su cabello apagado. Nuestros ojos se encontraron. Ella inmediatamente miró hacia abajo. Podría haber seguido caminando. Podría haber ignorado su existencia. Pero algo dentro de mí, algo que ni siquiera entendía del todo, me hizo detenerme. Valerie. Miró hacia arriba, sorprendida. Ner. Nos quedamos allí con nuestros carritos de compras en medio del pasillo de cereales. ¿Cómo estás? Pregunté. No era una pregunta educada. Era genuino. Mal, respondió con una honestidad que me sorprendió. Muy mal. Lo siento. ¿De verdad? Sí. Porque aunque me heriste profundamente, no encuentro alegría en verte sufrir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé cómo llegué aquí. No sé en qué momento me convertí en esto. Valerie, ¿puedo decirte algo? Ella asintió. No naciste malo, pero te dejaste consumir por el egoísmo, por las apariencias, por el miedo a perder el control. Y eso te convirtió en alguien cruel. Lo sé. Y ahora estoy pagando por ello. No estás pagando. Estás aprendiendo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa lección? Valerie se secó las lágrimas con el dorso de la mano. No lo sé. Me siento tan perdido. Cuando me sentí perdido, busqué ayuda. Fui a terapia. Me rodeé de personas que realmente se preocupaban por mí. Empecé de nuevo. ¿Y tú crees que puedo hacerlo? Creo que eso depende de ti. Pero te diré una cosa.
Para empezar de nuevo, primero tienes que reconocer el daño que causaste. No justificarlo. No minimizarlo. Reconócelo. Valeria me miró a los ojos. Te hice mucho daño, Eleanor, y lo siento. Sé que eso no cambia nada. Sé que no merezco tu perdón, pero lo siento mucho. Era la primera vez que le escuchaba disculparse. Gracias por decir eso. ¿Alguna vez podrás perdonarme? No lo sé. Tal vez algún día, pero el perdón no significa olvidar. Y eso no significa que alguna vez volvamos a ser familia. Entiendo. Nos quedamos en silencio por un momento. Valerie, te deseo lo mejor. De verdad lo deseo. Espero que encuentres la paz que yo encontré. Pero esa paz, tienes que construirla tú mismo. Nadie más puede hacerlo por ti. Ella asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuídate, Eleanor. Tú también. Seguí caminando por el pasillo, y cuando llegué a la caja, me sentí ligero porque había elegido no cargar con resentimiento. Había elegido la paz en lugar de la venganza. Meses después, Sharon, mi amiga, me contó algo que escuchó en el salón de belleza. Eleanor, ¿escuchaste que Valerie se fue de la ciudad? ¿De verdad? Sí. Aparentemente, después del divorcio, se mudó con su mamá a otro estado. La gente dice que está trabajando en una cafetería. Nada que ver con su antigua vida. ¿Y cómo está ella? Dicen que está tranquila, más humilde. Ya no presume. No habla de nadie. Ella solo trabaja y vive su vida. Me puse pensativa. Quizás eso era lo que necesitaba, perderlo todo para encontrarse a sí misma. Sharon me miró con admiración. Eres muy sabia. Sabes que no soy sabia. Soy solo una mujer que aprendió que el karma no es venganza. Es equilibrio. En cuanto a Steven, nuestra relación continuó sanando lentamente con paciencia, con límites claros, pero también con amor. Un día, me invitó a cenar a su casa. Era la primera vez que volvía desde aquella Nochebuena. Cuando llegué, los niños corrieron a abrazarme. Abuela, hicimos tu comida favorita. ¿De verdad? Sí. Papá nos enseñó a hacer tus enchiladas verdes. Me reí, con el corazón hinchado de felicidad. Durante la cena, Steven levantó su copa. Me gustaría hacer un brindis. Todos lo miramos. A mi mamá por enseñarme la lección más difícil de mi vida. Por no rendirse cuando la abandoné. Por ser el ejemplo de fuerza y dignidad que espero igualar algún día. Las lágrimas nublaron mi visión y por enseñarme que el verdadero amor incluye límites, que el perdón no significa olvidar, y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Chocamos nuestras copas. A la familia, dije, la que elegimos construir cada día con respeto, con amor y con honestidad. Esa noche antes de irme, Seba me tiró del brazo. Abuela, ven. Quiero mostrarte algo. Me llevó a la sala de estar. Y allí, en la repisa, estaba mi nacimiento de arcilla. El que Valeria había donado. ¿Cómo? Papá fue a la iglesia. Habló con el sacerdote. Él explicó todo. Y el sacerdote se lo devolvió. Toqué las figuras con manos temblorosas. Mi madre me las había dado y ahora estaban de vuelta. Papá dijo que esto siempre fue tuyo y quiere que lo tengas aquí en esta casa. Para que recuerdes que esta también es tu casa siempre que quieras venir. Me rompí. Abracé a mi nieta y lloré. Pero no de tristeza, de gratitud. El karma de Valerie no fue mi venganza. Era su propio reflejo. Perdió todo lo que valoraba. Su imagen, su matrimonio, su círculo social, su control. Y en esa pérdida, tuvo la oportunidad de encontrarse a sí misma. No sé si lo logró. Eso es algo que solo ella puede responder. Pero lo que sí sé es esto. La vida siempre cobra sus deudas, no con crueldad, sino con equilibrio. Y aquellos que hieren sin piedad eventualmente serán heridos por sus propias acciones. No porque alguien los esté castigando, sino porque así es como funciona el universo. Un año después del juicio, Megan me invitó a dar una charla en un centro comunitario. Eleanor, hay tantas mujeres mayores que están viviendo en situaciones abusivas, y necesitan escuchar tu historia. Necesitan saber que pueden luchar.
No soy bueno hablando en público. No tienes que serlo. Solo tienes que ser honesto. Estuve de acuerdo. El día de la charla, había más de 50 mujeres en la sala. Algunas eran de mi edad, otras eran mayores, todas con ojos cansados, todas llevando historias silenciosas. Me puse frente al micrófono y les conté todo de principio a fin. Cuando terminé, una mujer levantó la mano. Señora Benson, ¿cree que hizo lo correcto al demandar a su propia familia? Sí, porque no estaba demandando a mi familia. Me estaba defendiendo del abuso y eso siempre es lo correcto. Otra mujer preguntó, ¿y no tienes miedo de estar sola? Yo estuve sola cuando vivía con ellos. Ahora estoy acompañada porque tengo a mí misma y porque elegí rodearme de personas que me valoran. Una señora mayor se levantó y dijo con voz temblorosa, mi hija me trata de la misma manera en que tu nuera te trató a ti, pero tengo miedo de decir algo. Es mi hija. Me acerqué a ella. Señora, el amor no duele y la sangre no justifica el abuso. Si tu hija te está lastimando, mereces defenderte y hay personas que pueden ayudarte. Megan se acercó y le dio su tarjeta. Al final de la charla, más de 20 mujeres pidieron asesoría legal. 20 mujeres que decidieron no quedarse más en silencio. Y en ese momento, entendí algo. Mi historia no era solo mía. Era de ellas. Y si mi dolor podía ayudar a incluso una mujer a encontrar su voz, entonces todo valía la pena. Han pasado 2 años desde esa Nochebuena. 2 años en los que aprendí que la vida después de los 65 no es el fin. Es el comienzo de algo nuevo. Algo que nadie te dice cuando eres joven. Que la verdadera libertad llega cuando dejas de vivir para complacer a los demás. Hoy tengo 67 años y soy más feliz de lo que he sido en décadas. Mi apartamento se convirtió en mi santuario. Cada rincón tiene algo mío. Fotografías de mis padres, mis libros favoritos, las plantas que cuido. El nacimiento de arcilla que recuperé guardado con amor en una caja de madera para el próximo diciembre. Cada mañana me despierto sin sobresaltos, sin miedo, sin esa ansiedad que fue mi compañera durante años. Hago mi café lentamente saboreando cada sorbo. Salgo a caminar por el parque. Saludo a mis vecinos. Vivo. Simplemente vivo y eso es suficiente. Mi relación con Steven mejoró más de lo que pensé posible. Nos vemos una vez a la semana. A veces en mi casa, a veces en la suya. Desayunamos juntos. Hablamos de todo, de la vida, del trabajo, de los niños. Ya no hay tensión. No hay más palabras no dichas porque construimos algo nuevo sobre las ruinas de lo que se rompió. Un día, durante uno de nuestros desayunos, él dijo, mamá, he estado pensando, quiero que Sarah y David sepan exactamente lo que pasó. No quiero que crezcan sin entender por qué te fuiste y por qué volviste. ¿Estás seguro de que todavía son muy pequeños? Tienen 10 y 12 años. Ya no son bebés. Y merecen conocer la verdad. Una verdad adaptada a su edad. Pero la verdad. ¿Y qué les dirás? Que cometí un error muy grave. Que herí a la persona que más me amaba en este mundo. Y que gracias a ti, aprendí que el verdadero amor incluye respeto, límites y dignidad. Él tomó mi mano y que su abuela es la mujer más valiente que conozco. Sarah y David ahora pasan 2 fines de semana al mes conmigo. Mi casa se llena de risas, juegos y conversaciones que llenan mi alma. Les enseño a cocinar las recetas de mi madre. Les cuento historias de cuando su papá era niño, y ellos me cuentan sus sueños. Una tarde de sábado mientras hacíamos galletas, Sarah me preguntó, abuela, ¿es cierto que mi mamá te trató mal? Me quedé helada. ¿Quién te dijo eso? Papá, nos lo contó todo. Bueno, no todo. Todo, pero nos dijo que ella te hacía sentir mal y que él no te defendía, añadió David con su voz seria. Papá lloró cuando nos lo contó. Me senté con ellos en la mesa de la cocina. Sí, mis amores, es cierto. Hubo un tiempo en que no me sentía bienvenida en esa casa y eso me dolió mucho. Y por eso te fuiste. Me fui porque necesitaba cuidar de mí misma. Porque a veces, cuando alguien te hiere mucho, lo más valiente que puedes hacer es alejarte. Sarah me abrazó. Nunca te voy a hacer daño, abuela. Lo prometo. Lo sé, mi vida. Y si algún día por accidente lo haces,
Quiero que sepas que puedes pedir perdón. Y siempre estaré dispuesta a escuchar. En cuanto a Valerie, he oído muy poco sobre ella en estos últimos 2 años. Solo lo que Steven me cuenta de vez en cuando. Que todavía vive en otro estado, que trabaja en una librería, que empezó terapia, que los niños la ven una vez cada 2 meses. Pero las visitas son tensas, me dijo Steven. No sabe cómo conectarse con ellos. Es como si hubiera olvidado cómo ser madre. Tal vez nunca supo cómo. Respondí sin malicia. Algunas personas no nacen para ser padres, y eso no los hace malos, solo incompletos. Steven me miró con tristeza. ¿Crees que alguna vez encontrará la paz? Espero que sí, porque aferrarse a tanto enojo, a tanto resentimiento, es una prisión, y nadie merece vivir así para siempre. Mi vida también se llenó de nuevas amistades. Las mujeres del centro comunitario se convirtieron en mi segunda familia. Nos reunimos todos los martes para tomar café y compartir historias. Algunas, como yo, habían enfrentado abusos. Otras solo querían compañía. Todas encontramos en ese grupo algo que el mundo nos había negado: ser vistas, escuchadas, valoradas. Una de ellas, Beatatrica, me dijo un día: Eleanor, nos salvaste a todas. Miob, porque nos mostraste que es posible, que se puede luchar, que se puede empezar de nuevo. Había estado soportando los insultos de mi yerno durante 10 años. Y gracias a tu historia, encontré el valor para poner límites. ¿Y qué pasó? Él los respetó porque finalmente entendió que no era un felpudo. Sonreí. Entonces, no te salvé yo. Te salvaste a ti misma. Solo te mostré el camino. Hace 3 meses, recibí una carta. Era de Valerie. Cuando vi su nombre en la dirección de retorno, mi primer instinto fue tirarla a la basura, pero algo me detuvo. La abrí y esto es lo que decía. Querida Eleanor, no sé si leerás esta carta. No sé si deberías, pero necesito escribirla de todos modos. He pasado los últimos 2 años tratando de entender cómo me convertí en la persona que fui, la persona que te lastimó tanto. Y la verdad es que no tengo una respuesta clara. Crecí creyendo que el éxito se medía en apariencias. En tener la casa perfecta, la familia perfecta, la vida perfecta. Y cuando viniste a mi casa, sentí que estabas arruinando esa perfección. Pero estaba equivocada. No arruinaste nada. Yo lo arruiné todo. Perdí a mi esposo. Perdí a mis hijos que apenas me hablan ahora. Perdí a mis amigos. Perdí mi reputación. Y lo perdí todo porque no supe valorar lo que tenía. No espero que me perdones. No espero que respondas a esta carta. No espero nada. Solo quiero que sepas que lo siento. Que cada día llevo la culpa de lo que te hice y que si pudiera volver atrás en el tiempo, haría todo de manera diferente. Pero no puedo. Así que todo lo que puedo hacer es aprender de mis errores y tratar de ser una mejor persona, aunque sea demasiado tarde. Espero que estés bien. Espero que seas feliz porque lo mereces. Con respeto, Valerie. Leí la carta 3 veces y lloré. No de tristeza, sino de liberación. Porque en esas palabras, sentí algo que nunca había sentido de Valerie. Honestidad. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque no tenía nada que decir. Ella estaba en su propio viaje, en su propio camino, y yo ya no formaba parte de ese camino. Puse la carta en un cajón y seguí adelante. La semana pasada, Megan me llamó. Eleanor, necesito decirte algo. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas a la señorita Carmen, la señora del hogar de ancianos? La que Valerie cuidó durante su servicio comunitario. Sí, por supuesto. Falleció hace unos días. Oh, querida. Y su hija nunca vino. Murió sola, Eleanor, esperando una visita que nunca llegó. El silencio entre nosotras era pesado. Pero Megan continuó: hay algo más. Cuando revisaron sus pertenencias, encontraron una carta dirigida a Valerie. ¿De verdad? Sí. Y en esa carta, la señorita Carmen le agradeció por escucharla. Dijo que en esos meses de servicio comunitario, Valerie fue la única persona que la hizo sentir vista y que esperaba que Valerie aprendiera de su historia para no repetir sus errores. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Valerie lo sabe?
Sí. Fue al funeral y lloró como nunca había visto a nadie llorar. A veces el karma no es un castigo. Es un espejo. Te muestra exactamente lo que sembraste y te da la oportunidad de cambiar. Si la tomas o no es tu decisión. Hoy, mientras escribo estas palabras en mi diario, pienso en todo lo que viví. El dolor, la humillación, las noches solitarias. Pero también pienso en la fuerza que encontré, la dignidad que recuperé, la paz que ahora tengo. Y me doy cuenta de algo. No estoy enojada. No guardo rencor porque aprendí que el rencor es un veneno que solo envenena a la persona que lo lleva. Y elegí dejarlo ir. Si estás escuchando esta historia y te identificas con ella, si también te han tratado como una carga en tu propia familia, si también has sentido que ya no eres necesaria, quiero que sepas esto. Importas. Tu vida no terminó solo porque te hiciste mayor. Tu historia no ha terminado solo porque tus hijos crecieron. Aún tienes voz. Aún tienes derechos. Aún tienes valor. Y si alguien te hace sentir lo contrario, ellos son los que están equivocados. No tú. Hace unos días, Sarah me preguntó, abuela, si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿qué cambiarías? Pensé durante mucho tiempo antes de responder, nada, mi amor. Nada. Ni siquiera las partes malas. Ni siquiera esas. Porque las partes malas me enseñaron a ser fuerte. Me enseñaron a valorarme. Me enseñaron que el amor propio es más importante que cualquier otra cosa. ¿Y a veces no extrañas cómo eran las cosas antes? Pero luego recuerdo que antes no era feliz. Solo estaba fingiendo serlo. Sara me abrazó. Quiero ser como tú cuando crezca, abuela. ¿Como yo? Sí, valiente, fuerte y verdaderamente feliz. Esta mañana, mientras regaba mis plantas, me miré en el espejo del pasillo y vi a una mujer que no reconocía. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque la mirada en sus ojos era diferente. Ya no había tristeza. No había más miedo, solo paz y gratitud. Si mi historia te llegó, si leíste hasta aquí, si algo de lo que dije resonó en tu corazón, entonces quiero pedirte algo. No te quedes en silencio. No aceptes el abuso. No pienses que solo porque eres mayor, ya no mereces respeto, porque lo mereces hoy, mañana y siempre. Y si alguien te hace sentir pequeño, invisible, insignificante, recuerda mi historia y levántate como lo hice yo. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por permitirme compartir mi historia. Gracias por ver en mí. No solo una víctima, sino una sobreviviente. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que la necesite. A veces, una historia como esta puede cambiar un día entero o toda una vida. Suscríbete y activa la campana para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Que Dios te bendiga. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para ser feliz. Mi nombre es Adolena Benson. Tengo 67 años, y esta es mi historia. Una historia de dolor, justicia y renacimiento. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes.